Iniciar con embriología. Bueno, vamos a tener que el estómago va a surgir como una dilatación fusiforme del intestino anterior. Esto se va a llevar a cabo durante la cuarta semana de gestación. En las siguientes semanas posteriores vamos a observar muchos cambios, tanto en su aspecto y en su posición. Esto va a ser principalmente por la rapidez con la que crecen las regiones, pues, de cada una de las paredes que vamos a ver más adelante. Siguiente. En cuanto a la rotación del estómago, pues esta se va a caracterizar porque pues va a girar en 90 grados en dirección a las manecillas del reloj y va a ser un giro sobre pues el eje longitudinal, de modo que el lado izquierdo va a mirar hacia la parte anterior y su lado derecho va a terminar mirando hacia la parte posterior. El nervio vago que inerva la parte izquierda va a terminar inervando la pared anterior, mientras que el derecho la pared posterior. Y la curvatura mayor y menor, la pared pues crecen más rápido. Y la parte caudal o pilórica se desplaza hacia la derecha y hacia arriba, y la porción cefálica o cardíaca se desplaza pues hacia la izquierda y un poco hacia abajo. Bien. Vamos a tener también que va a estar unido a la pared dorsal del cuerpo por el mesenterio dorsal y la pared ventral por el mesenterio ventral. Como ya lo vimos anteriormente, va a haber un crecimiento y una rotación desproporcionada, lo que va a ocasionar que el mesenterio dorsal se haga hacia la izquierda, va como a jalar hacia la izquierda, creando así el espacio del estómago que se va a denominar bolsa o metal o saco peritoneal menor. En cuanto a la anatomía, vamos a ver primero lo que es la configuración externa y vamos a saber que pues el estómago es la porción más dilatada del tubo digestivo y va a tener forma de J. Se van a dividir en cuatro regiones, que es cardias, fondus, cuerpo y píloro. Asimismo, también va a tener una curvatura mayor, que va a ser el punto de inserción de los ligamentos gastroesplénicos y el lumento mayor, una curvatura menor, que es el punto de inserción del lumento menor, una escotadura cardíaca y una incisura angular. En cuanto a la irrigación, las principales arterias va a ser la arteria gástrica izquierda y la arteria gástrica derecha. Cabe mencionar que estas se van a juntar y la arteria van a hacer anastomosis. La arteria gastromental derecha y la izquierda van a realizar lo mismo y pues la arteria gástrica es posterior de la arteria esplénica no siempre va a encontrarse presente. El drenaje venoso va a estar principalmente dado por la vena gástrica izquierda y derecha. Van a drenar la vena porta, la vena gastroepiploica derecha drena la vena mesentérica superior y la vena gastroepiploica izquierda drena la vena esplénica. La inervación va a estar principalmente dada por... La inervación va a ser tanto parasimpática como simpática. En cuanto a la simpática va a ser por el nervio vago y la simpática por el plexo celíaco. Y bueno, ahora vamos a continuar con la fisiología, que va a ser como la base para poder entender la dispepsia como tal. Y vamos a iniciar hablando de las funciones del estómago. Aquí puse como 8 divididas. Primero va a servir como un depósito a los alimentos durante la ingesta. También nos va a facilitar la digestión mediante la secreción de ácido clorhídrico y la pepsina. Va a mezclar y a triturar los alimentos, va a regular
la salida del quimo hacia el intestino delgado, va a intervenir en la secreción, en la sensación de la saciedad y del hambre, va a disminuir la flora bacteriana que se alcanza el intestino delgado, evitando el sobrecrecimiento de los gérmenes. También va a participar en la hematopoiesis mediante la secreción del factor intrínseco y va a proteger la mucosa de la secreción cloridropéptica y del jugo duodenal. Eh, Como ya lo vieron, bueno, ya lo vimos hace un momento con mi compañera, las relaciones anatómicas, vamos a tener al esófago y al duodeno, va a estar interpuesto entre estos dos. El estómago va a ser la porción más dilatada del tubo digestivo y lo vamos a ver en forma de J. Eh, en cuanto a las relaciones, perdón, en cuanto a regiones principales, vamos a tener a 5, que es el fundus, fundux o fondo, que dependiendo de la bibliografía se va a referir de distinta manera. Vamos a tener también la zona cardial, el píloro, el cuerpo y también el antro. De estas 5, cada una va a tener diferentes funciones de acuerdo a la estructura y la secreción de las glándulas de la capa de la mucosa. Pues bueno, en cuanto a a la anatomía de este ya lo vimos hace un momento, así que vamos a comenzar adentrándonos en cuanto a las capas del estómago y las principales funciones de estas. El estómago, vamos a verlo con 4 capas. Algunos mencionan otras más, otras menos, pero tomé las 4 principales y de las más importantes, 2. Tenemos la capa mucosa, esta es la capa más interna en la que vamos a encontrar las glándulas. Después tenemos a una submucosa, y también va a estar la capa muscular, en donde pues a su vez va a dividirse en capa oblicua, capa circular, capa longitudinal y la serosa, que esta va a ser la parte externa que va a recubrir al estómago. Iniciando por la capa de la mucosa, las células que vamos a poder encontrar aquí en la mucosa gástrica como tal, van a ser las células parietales o también llamadas oxínticas, que estas van a producirnos el ácido clorhídrico y el factor intrínseco. Estas van a encontrarse principalmente en el cuello glandular y en reposo pues vamos a poder verlas prominentes en las tubovesículas, perdón, y que son citoplasmáticas y canalículos. Y bueno, también vamos a ver el ácido clorhídrico va a ser excretado por medio de los canalículos intracelulares y las principales células que van a como tal a secretar pepsinógeno, que en medio ácido se van a transformar en pepsina. Eso también ahorita lo vamos a ver más adelante. La membrana basolateral va a tener pliegues que van a aumentar en la superficie para aumentar el intercambio del bicarbonato y pues es cuando se va a segregar el pepsinógeno y ya después para conformarse en pepsina. En cuanto a la capa muscular, también algo que quería mencionar aquí es que las glándulas son rectas y van a estar largas y también tienen su propia división que se divide en el cuello, el cuerpo y la base. Y en cuanto a la capa muscular, vamos a verla a nivel del píloro. Este se va a producir con un aumento del grosor de la capa circular, con entrecruzamiento de las fibras celulares y longitudinales, y estas van a formar como un tipo red que está delimitada por varios septos fibrosos, y pues así se va a lograr una separación que funcione para
actividad gástrica y duodenal. Y en cuanto al nivel del píloro, vamos a ver un aumento del grosor de la capa circular, que es la que mencionaba hace un momento, que en la capa muscular iba a haber como subdivisiones de capitas. Entonces, en este es donde entra la capa circular, con un entrecruzamiento de las fibras circulares y longitudinales, y estas eh, mm, vamos a ver. Y funcionalmente el estómago vamos a verlo dividido como el estómago próximo, el estómago distal y el pilórico. El próximo vamos a ver que va a actuar más de forma reservoria, que es de las funciones del estómago. Eh, el distal va a estar en la trituración del alimento y el pilórico va a regular la velocidad del vaciamiento al duodeno. Em, Dentro de las células funcionales del estómago vamos a tener eh, distintas. Entre las más importantes resalta la célula parietal u oxíntica, que como producto va a traer al ácido clorhídrico, como lo mencioné hace un momento, y el factor intrínseco. Estos van a tener la función de iniciar la digestión, eliminar patógenos y absorber la vitamina B12. La célula principal, osimógena, va a tener como producto pepsinógenos 1 y 2 y también la leptina. Estos nos van a ayudar a digerir las proteínas y van a regular la ingesta. En cuanto a la célula mucosa, y de la misma manera va a haber pepsinógeno 2 y mucina, que estas van a ayudarnos a digerir proteínas, a proteger la mucosa. La célula G va a tener como producto la gastrina, la cual va a estimular directa e indirectamente a las células parietales. La célula D va a tener como producto la somatostatina, que esta nos va a apoyar a inhibir las células parietales. Las células SL van a producirnos histamina y van a apoyar en el estímulo de células parietales, y los mastocitos van a producir histamina, que de la misma manera nos van a apoyar a estimular a las células parietales. Y pues bueno, vamos al siguiente. Ya entrando a la inervación gastroduodenal, hace un momento veíamos con mi compañera los nervios y el nervio vago, pero ahorita vamos a ver desde la organización que es el plexo mesentérico, también conocido como Auerbach, no sé si se pronuncia así. Pero este plexo es el más desarrollado y va a estar situado entre el estrato muscular circular y el longitudinal. Y este va a tener una función que es motora. Después vamos a tener el plexo submucoso, también conocido como Meissner, que no va a ser motor, sino sensorial, y este va a regular la secreción. Bueno, vamos a continuar con la inervación gastroduodenal. Vamos a poder ver una extrínseca e intrínseca, como bien lo dijo mi compañera, pero va a estar constituida la extrínseca por ramas del nervio vago y del simpático, que van a provenir como tal del plexo celíaco. En sí, la mayor parte de las fibras vagales van a ser aferentes y van a conducir a los impulsos que van a estar en los receptores. Y bueno, los receptores van a ser, un ejemplo, los sensibles a la distensión de las paredes, y también va a haber sensibles a los cambios de la temperatura. Y bueno, el plexo celíaco va a recibir fibras sensitivas y simpáticas para el dolor y distensión, para la relajación del músculo liso y la contracción del píloro y la disminución de la secreción glandular.
Y bueno, sí el mecanismo de motilidad, dependiendo de la bibliografía, lo dividen en diferentes fases, pero pues bueno, aquí vamos a ver generalmente la, que es la relajación, la mezcla y la digestión y el vaciamiento gástrico. La relajación, que es cuando se da en la región superior oral para recibir el alimento. Tenemos a la fase de la mezcla eh, y el vaciamiento gástrico, que va a ser por la propulsión del bolo, que ya estaba mezclado en la fase anterior y va hacia el intestino delgado, pero hay una regulación hormonal y esta va a regular el contenido de hidrogeniones, los lípidos más rápidos que los lípidos. Iniciando con la relajación, en esta va a haber una distensión de la pared inferior del esófago que posteriormente va a relajar y esta relajación porción oral del estómago va a hacer que haya una disminución de la presión y va a haber un aumento del volumen. Y después de esta viene la mezcla y la digestión que se da en la región caudal, la cual tiene pared muscular gruesa y va a mezclar y digerir el alimento. Después vienen las ondas de contracción, inician en la zona intermedia y se va a mover en el sentido distal. Y el fenómeno de retropulsión, que es distal de vuelta. La estimulación parasimpática, gastrina, motilina, va a incrementar la frecuencia de potenciales de acción y la fuerza de las contracciones. Después, la estimulación simpática, secretina y GIP, van a reducir la frecuencia de los potenciales de acción y fuerza de contracciones. Y la motilina, que va en los complejos mioeléctricos migratorios, y esta va a apoyar en el vaciamiento de residuos. En cuanto al vaciamiento gástrico, es promovido por las contracciones peristálticas intensas en el antro del estómago, y el vaciado se opone a diversos grados de resistencia al paso del quimo en el píloro. Y este vaciamiento está determinado por las ondas peristálticas y el tono del esfínter pilórico. Perdón. Y bueno, Bueno, yo voy a empezar a hablar sobre la formación del ácido clorhídrico para posteriormente pasar a la formación de las enzimas o activación más que nada. Bueno, como recordando, pues las células encargadas de la producción de ácido clorhídrico van a ser las células oxíntricas o parietales, en las que estas inicialmente van a recibir una estimulación, ya sea por tres vías, por histamina, gastrina, que son las principales estimuladoras para la liberación, pues, en grandes cantidades de ácido clorhídrico, y también una tercera que es por acetilcolina. En cuanto a esto, posteriormente a su secreción, a su activación, el interior de la célula, el agua que está almacenada en esa célula va a estar disociándose en OH e hidrógenos constantemente. Y va a haber un paso activo, es decir, por bombas de ATP, entre potasio e hidrogeniones. Desde la luz va a venir el potasio y va a salir hacia fuera de la célula el hidrógeno. Posteriormente, también al interior por acción de la anhidrasa carbónica va a haber una disociación en la que tengamos la separación de CO2 y de OH, en la que se va a unir pues más bien, adentro por la introducción de dióxido de carbono se va a juntar con el OH y va a formar el dióxido de carbono y también ahí van a estar liberándose ciertos hidrogeniones. Posteriormente, esto hacia los vasos y hacia la célula, va a haber un intercambio entre bicarbonato y cloro. Este cloro posteriormente va a pasar hacia la luz del canalículo, como podemos ver en la imagen, y ya fuera de este pues, canalículo se va a unir a los hidrogeniones y va a formar
ácido clorhídrico. Esa es la forma en la que pues se forma el ácido clorhídrico. Siguiente. Ahora, las enzimas gástricas, pues esta, la principal, pues va a ser la pepsina, que esto lo que va a hacer es romper pues, las uniones entre las proteínas. Las proteínas están unidas por enlaces carboxilos, en los que estos van a ser rotos a través de enzimas hidrolíticas. Esta enzima hidrolítica, pues es la pepsina, en la que va a agregar la molécula de agua y va a, pues, separar a las dos aminoácidos. Bueno, ahí va a ser, principalmente en el estómago se van a hacer las proteínas que más se degradan, pues va a ser el colágeno, pero ya que va a ayudar hacia la otra porción en el duodeno de la digestión de proteínas a la degradación ya más, pues, pues en moléculas más pequeñas de proteínas para posteriormente, pues, su absorción. Siguiente. Ahora aquí yo hice un esquema de cómo va a ser como el proceso en el que se va a activar y estas enzimas, en las que primero pues va a haber una estimulación, ¿no? El nervio vago y el plexo entérico van a hacer una estimulación a partir de acetilcolina, mientras que las células de tipo enterocrómica, perdón, van a liberar histamina y las células G van a liberar gastrina. Estas tres, como ya había mencionado, van a estimular la formación de ácido clorhídrico. La formación de ácido clorhídrico se puede dividir en tres fases, una fase cefálica, una fase gástrica y una fase intestinal. Más adelante ahorita se lo voy a explicar sobre un esquema para que lo entiendan mejor. Pero bueno, posterior a esto, también va esta estimulación, eh, va también a liberar, sobre todo por acetilcolina, pues el pepsinógeno, donde va a la hora de que se aumenta el pH en el interior del estómago, este pepsinógeno se va a transformar en pepsina. Y como podemos ver, el umbral como de activación o de mejor acción de la pepsina va a ser entre un pH de 1.8 a 3.5. ¿Cómo el cuerpo se protege de esto? Pues las pues células mucosas van a empezar a secretar pues mucina con la intención de proteger a la pared estomacal pues de este ácido clorhídrico y de la pepsina. Siguiente, por favor. Ahora, aquí como mencionaba, pues los tres estímulos, ¿no? Se pueden dividir en tres fases, la cefálica, la gástrica, la intestinal. La cefálica, pues, está desde la intención de comer, observar un alimento, olerlo, donde esta va a mandar una señal que va a llegar, pues, sobre todo, primero hacia la amígdala, el hipotálamo y el tallo, sobre todo en el bulbo raquídeo, donde van a haber núcleos que van a mandar hacia el estómago señales a través del nervio vago y por ende la reacción por acetilcolina para empezar la estimulación de secreción de glucosa y de ácido clorhídrico. Posteriormente, ya cuando el alimento llega pues al estómago, esta activación ya sea por distensión o por la llegada de las ciertas proteínas que activan de manera local a los reflejos, pues empieza a liberar más que nada gastrina y histamina, lo que va a aumentar la secreción pues de ácido clorhídrico y del pepsinógeno. Posteriormente, en la fase intestinal, esta va a ser más que nada una fase regulatoria hacia el estómago, ya que al pasar, es decir, hacer el vaciamiento gástrico hacia la primera porción del duodeno, al llegar a esta porción va a haber un reflejo donde van a empezar a secretarse, en este caso, secretina, que a inhibir la formación de ácido clorhídrico a nivel estomacal. Es como, pues, su mecanismo, pues, de la activación del ácido clorhídrico para que no siga pasando también un contenido ácido hacia el duodeno y en este más adelante voy a hablar sobre pues, su alcalinización. Siguiente, por favor. Ahora, pues ya hablamos sobre todo el estómago, pero también es importante hablar sobre la secreción pancreática y la porción duodenal, ya que pues también pertenece como a la fisiopatología, ¿no? De la enfermedad. Donde aquí, pues posteriormente al vaciamiento gástrico, como ya decía,
ya había dicho, hay la presencia de quimo en el duodeno. Esta presencia de quimo en el duodeno va a estimular la mucosa y las células del duodeno, que van a empezar a secretar principalmente estas dos hormonas, que es la colesteoquinina y la secretina. La secretina que se va a ir por el torrente sanguíneo, ya mencioné que tiene un efecto sobre la inactivación de la producción de ácido clorhídrico, pero también va a tener un efecto sobre los conductillos del páncreas, y estos van a empezar a secretar de manera pues masiva o en grandes cantidades bicarbonato sódico y agua. Porque con esta intención es porque así como las enzimas gástricas tienen un pH, un umbral de pH para su activación, así lo tiene también en las enzimas pancreáticas. Y aparte, el duodeno no tiene la capacidad para manejar cargas ácidas, y esto es una parte de que cuando no hay esta regulación favorece a las úlceras duodenales. Bueno, posteriormente la colesteoquinina va a empezar a estimular los ácidos pancreáticos para que empiecen a liberar las enzimas pancreáticas, que se van a dividir principalmente de acuerdo pues al nutrimiento que empieza a degradar, que a degradar el gasos que son los hidratos de carbono, las enzimas que degradan las grasas y las enzimas que degradan las proteínas. Sin embargo, estas ácidos pancreáticos también fueron estimulados por acetilcolina en la fase cefálica, y se menciona que, bueno, las enzimas, sobre todo las proteolíticas, se liberan de manera inactiva, ya debido a que éstas tendrían la capacidad de degradar al propio páncreas. Entonces, durante esas células también se libera un mecanismo que se llama inhibidor de la tripsina, con la intención pues de que no degrade al propio páncreas, y ya cuando es secretada, pues es secretada esta, pues es activada. Bueno, las enzimas que digieren los hidratos de carbono principalmente son las amilasas, las de la digestión grasa son las colesterol y las fosfolipasas y la lipasa. En cuanto a las enzimas proteolíticas, la de mayor importancia es la tripsina, pero también están otras como la quimiotripsina y la carboxipolipeptidasa. Siguiente, por favor. Bueno, aquí hace relación, explicarles también sobre la secreción biliar, debido a que, bueno, aquí no voy a ver esto. Aquí le mencionamos igual el vaciamiento gástrico, lo que les mencioné antes, en las que esto va a ocasionar pues una estimulación en el duodeno, que va a empezar a secretar principalmente secretina y colestequinina, con la intención de regular la formación de ácido clorhídrico y liberar las enzimas pancreáticas para posteriormente empezar la digestión a nivel duodenal y disminuir el pH de ácido que viene por parte del estómago para transformarlo en un pH alcalino, debido a que las enzimas pancreáticas tienen un umbral como medio para la activación de un pH de 8. Siguiente. Ahora, aquí les voy a mencionar también sobre la liberación de la bilis, ya que la colicistoquinina, aparte de la estimulación hacia el páncreas, también tiene una estimulación hacia la vesícula biliar, ya que esta va a estimular las contracciones de la vesícula biliar para que posteriormente, pues esta sea mandada hacia la porción donde se une con el conducto principal de páncreas, donde va a llegar a la ampolla de Vater, y también la colecistoquina hace la relajación del esfínter de Oddi para que posteriormente tanto el contenido pancreático como el contenido biliar salga hacia el duodeno, hacia la segunda porción del duodeno. Siguiente. Ahora, aquí el doctor nos comentó que pues si podíamos hablar de las sincretinas, pues las sincretinas son hormonas que se liberan en la circulación por las células intestinales, que la respuesta a la ingesta de alimentos, ya que ejercen múltiples acciones glucorreguladoras. Esto es lo que es decir, principalmente esas tienen una acción sobre la liberación de insulina a cargas altas de glucosa, donde más que nada aquí encontré que se ha estudiado más que nada en laboratorios y en ratones, pero que tienen cierta similitud hacia cómo funciona en el cuerpo. También pertenecen a una terapia nueva para la diabetes mellitus tipo 2, donde vamos a tener dos principales pues sincretinas.
la GIP, que es el polipéptido insulotrópico dependiente de glucosa, y la GLP-1, que es la más utilizada en cuestión de fármacos, que es el péptido 1 análogo de glucagón. Donde la GIP es principalmente liberada por las células J intestinales y estas se localizan mayormente en el duodeno y en el yeyuno. Mientras que la GLP-1 es liberada por las células L intestinales, que se encuentran mayormente en este orden: ilion, colon, duodeno y yeyuno. Siguiente, por favor. Estas tienen diferentes mecanismos de acción. Bueno, son similares, pero el siguiente pues tiene una acción pues mayor. Se menciona que estas aparte, la GIP tiene una acción, su mejor acción en niveles de glucosa en sangre de 108 miligramos por decilitro. Sin embargo, si se excede hasta los 140 miligramos por decilitro, esta empieza a tener una disminución en su función y tiene una alta concentración después de la ingesta entre 15 a 20 minutos. Esta va a estimular principalmente la secreción de insulina por parte de las células de Langerhans en el páncreas. Y estas también tienen un efecto regulador, sobre todo en la saciedad. Se menciona que los pacientes que tienen obesidad tienen una disminución en la concentración de estas incretinas, por lo que se les puede favorecer a que estos sigan teniendo, no tengan esta saciedad, esta sensación de saciedad posterior a estar ingiriendo mucho alimento. Siguiente, por favor. La GLP-1, como comenté, esa es como la incretina que más se utiliza a nivel farmacéutico. Esta pues tiene dos formas biológicas activas y ambas van a estimular pues, la liberación de insulina y tiene una seguida de 2 minutos. Sin embargo, estas tienen una mejor acción en cuestión de la regulación de la glucosa, debido a que también tiene una acción sobre la inhibición de glucagón, sí, glucagón, ya que recordando, pues glucagón es un inhibidor de la secreción de insulina. También tiene un efecto anoréxico, es decir, regula el apetito, disminuyéndolo posteriormente a la ingesta de alimentos, sobre todo a niveles altos de glucosa, debido a que también tiene pues, receptores a nivel de núcleos hipotalámicos y a la postrema. Aquí me puse una imagen, debido a que estas incretinas pues también tienen ciertos efectos en otros órganos, donde sobre todo se han encontrado beneficios en cuestión de cardioprotectores, pero también tienen a nivel hepático, ya que estimula que se deje de sintetizar glucógeno. Entonces también evita pues, favorecer de manera larga pues, la formación de exceso en el hígado de pues, el glucógeno, que se va a transformar posteriormente a grasa. Siguiente, por favor. Ahora la grelina. La grelina se le conoce como la hormona del hambre, ya que tiene efectos en la estimulación del hambre. Su contrario, la leptina, que esta va a ser que también va a tener una acción inhibidora. Sin embargo, el doctor nos pidió la de la grelina. Esta pues va a tener una acción sobre todo en la regulación energética de los pacientes. Se menciona que se le atribuye mucho a que es liberadora de la hormona de crecimiento, ya que llega a su cerración. También, pues se menciona que, por ejemplo, de manera clínica, en los pacientes que tienen un balance energético negativo, se van a encontrar niveles de grelina más altos, sobre todo porque pues, va a aumentar la cantidad de ingesta. Pues como la anorexia, también se menciona que se va a encontrar aumentados a nivel sérico esta hormona. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a las usos de las pépticas pues son de dos tipos, gástrica y duodenales. Aquí, como pueden ver en el lado derecho, tenemos una imagen donde están las principales localizaciones de las úlceras.
a nivel, pues, desde el duodeno, principal en la primera parte del duodeno y hasta cierta parte del esófago. Donde aquí tenemos las principales 5 causas, que una es una elevación del contenido de ácido de ácido y pepsina, una irritación constante, una irrigación insuficiente, una escasa producción de moco y una infección por Helicobacter pylori. Y pues como definición tenemos que una úlcera péptica es una zona de escoriación de la mucosa gástrica o intestinal causada sobre todo por la acción digestiva del jugo gástrico o de las secreciones de la primera parte del intestino delgado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto antes de mencionar la clínica, pues tenemos que las úlceras, como ya mencioné, las úlceras tanto pépticas como duodenales, se van a producir por una alteración en la regulación entre los efectos protectores y los efectos, pues, que agravan o que puedan dañar la pared tanto del estómago como el duodeno, donde se menciona como es el tabaquismo, el alcohol, el uso constante de AINES, van a empezar a hacer una acción sobre una acción dañina sobre la capa protectora del intestino, del duodeno, tanto como del estómago, que va a permitir que entonces el ácido gástrico empiece a dañar pues la pared y empieza a escoriar, es decir, empieza a crear la úlcera. También los mecanismos insuficientes en una parte del duodeno en la que el bicarbonato de sódico empieza a ser insuficiente para manejar el control de las cargas gástricas o del ácido que viene del vaciamiento gástrico, va a empezar a crear la escoración. Se menciona que sobre todo eso tiene una acción causada por la Helicobacter pylori, que va a tener una acción sobre todo en la primera porción del duodeno en la que va a estar dañando también la pared del duodeno. En cuanto a la clínica, pues se va a presentar pues síntomas dolor abdominal, sobre todo en el epigastrio, menciona ardor, dolor corrosivo, sensación de hambre dolorosa. También se menciona que llega a tener una relación con el horario, ya que usualmente se presenta como antes de la ingesta. También otros síntomas, pues, son los eructos y la distensión abdominal, la intolerancia a las grasas y la pirosis. En cuanto al método diagnóstico esencial o principal para detectar una úlcera gástrica, es la endoscopía. Debido a que también estas úlceras, si no son tratadas a tiempo, pues encaminan a la formación de algún cáncer. Entonces también algunos estudios de imagen mencionan a veces lesiones que son benignas, sin embargo, a la hora de la endoscopía y hacer la biopsia, resulta que son malignas. Entonces, por eso es principalmente para detectar úlceras y que éstas estén en un proceso aún benigno, pues es importante hacerlo por endoscopía. Siguiente, por favor. Otra. En cuanto al tratamiento, pues va a depender de pues cuál sea el agente causal o estimulante que favorece a la formación de la úlcera. En cuanto para el Helicobacter pylori, pues aquí tenemos pues 4 esquemas de antibióticos, donde pues otros, pues los enseño, donde pueden ocuparlos pues para pues tratar de eliminar a esta bacteria. Sin embargo, como tratamiento coadyuvante tanto para Helicobacter pylori como para otras causas de úlceras, es la ingesta de pues o la medicación con agentes alcalinizantes e inhibidores de la bomba de protones. Más adelante mi compañera va a explicar pues como qué es lo que hace la bomba de protones, ¿no? Pero pues esto principalmente va a evitar la formación de ácido clorhídrico. Y agentes alcalinizantes, sobre todo para la protección pues de la úlcera en lo que ésta empieza a recuperarse o pues sí, a sanar. Como aquí se utiliza, o yo he visto que se utiliza sobre todo el sucalfato de magnesio. Siguiente, por favor. Aquí podemos tener 2 imágenes, donde el lado izquierdo vemos una úlcera duodenal y el lado derecho vemos una úlcera gástrica. Siguiente, por favor. Ahora el doctor también nos pidió hablar sobre el reflujo ácido y el reflujo no ácido. En cuanto al reflujo ácido, pues esta va a ser una alteración sobre todo en el esfínter esofágico inferior, donde va a permitir la salida o el regreso del contenido gástrico
que ya pues tiene pues sobre todo ácido clorhídrico. Esto hace que se le pues se le refiera pues como reflujo ácido, que va a empezar a tener incluso un daño, sobre todo en el esófago, ya que este ácido va a empezar a lastimar la pared del esófago, ya que la mucosa del esófago pues no es suficiente para protegerse de este ácido. Se menciona que puede haber dos formas, una manera fisiológica y una manera patológica. Pues la patológica es la que es constante, prolongada y que no nos va a causar problemas. En cuanto, perdón, no, en atrás, es que se me apagó el audio. Ajá, en cuanto a pues, reflujo, se puede manejar para prevenir, para tratarlo, pues ya sea la utilización de fármacos que reduzcan el ácido clorhídrico y protejan la mucosa gástrica. Así también como valorar si necesita una operación para mejorar o cerrar el esfínter esofágico para evitar pues, que haya reflujo, ya que constante escoriación de este esófago puede causar un esófago de Barrett y posteriormente cáncer. Y eso sobre todo se relaciona también a la patología que es de Erge, más que a la dispepsia. Siguiente, por favor. En cuanto a los síntomas típicos, pues son la pirosis, regurgitación ácida, dolor torácico, y los atípicos son otodinia, sequedad faríngea, afonia, carraspera, globofaringeo, dolor torácico, síntomas respiratorios como tos crónica, crisis y crisis de broncoespasmos. En cuanto a esto, la diferencia es que se menciona que, bueno, ya los síntomas atípicos es porque hay una presencia ya más crónica de este reflujo que empieza pues a afectar ya otras estructuras fuera del área del estómago. Siguiente, por favor. Ahora, el reflujo no ácido. Este reflujo no ácido también se le puede llamar como duodenogástrico, debido a que, pues, por eso, sobre todo porque se menciona que este pH del reflujo no ácido va a ser alrededor de 5 que no es específicamente, pues, alcalino, pero no es igual que al pH que está, pues, en el estómago. Y esto va a ser por una regurgitación del contenido duodenal hacia el estómago y posteriormente, pues, puede ser hacia el esófago. En cuanto a aquí tenemos una clasificación donde puede ser primario y secundario. En cuanto a primario es pues un reflejo fisiológico o patológico por lesiones o síntomas que provoquen pues el regreso del contenido duodenal hacia el estómago, y que puede tener tanto contenido biliar y no biliar. En cuanto a lo secundario tenemos la deglución y el buffers que hace frente a los alimentos, que pueden causar una disminución de la secreción ácida. En el infantil es puede tratarse con inhibidores de bomba de potasios, de protones, perdón, y se menciona que también la gastrectomía eh, o la gastritis atrófica pues puede causar pues que haya un regreso del contenido duodenal hacia el estómago. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues para no ácido, se menciona que son episodios de reflujo diagnóstico por manometría o cintigrafías sin una disminución del pH, es decir, una pHmetría o impedencia. Eso de referencia, pues de que, pues si es que el pH reduce, pues que hay contenido pues, duodenal. Efectos de reflujo también duodenal, el diagnóstico con modificación de Bietek. Creo que este se más relaciona que van igual, bueno, en sí todos los métodos diagnósticos se van a enfocar sobre todo a la monitorización del cambio del pH en cuanto a lo que se va a regresar, es decir, el reflujo. Si este pH pues es de contenido gástrico, usualmente no va a reducir, es decir, no va va a mantenerse, como mencionaba, entre 1.8 a 3.5, mientras que si es un pH por el 5 o mayor a 5, pues se hace mención de que hay un contenido pues duodenal. Siguiente, por favor.
En cuanto a la canción de Montreal, esta pues se podría integrar en cuanto a la pues reflujo, sin embargo pertenece mayormente a ERGE. Pero aquí tenemos cuanto a los síntomas esofágicos y síntomas extraesofágicos. En cuanto a los síntomas esofágicos, tenemos que son los síndromes sintomáticos, como el síndrome de reflujo típico, síndrome de dolor torácico por reflujo, síndromes con daño esofágico, que es esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo y esófago de Barrett, y adenocarcinoma. En cuanto a los extraesofágicos, pues tenemos asociación establecida, que es un síndrome de tos por reflujo, síndrome de laringitis por RGE y síndrome de asma por reflujo, así como síndrome de rosis dentales. Y asociación propuesta, que es faringitis, sinusitis, fibrosis pulmonar, idiopática, otitis media, recurrente. Siguiente. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco acerca de dispepsia. Como tal, vamos a comenzar con la definición. Esta proviene del griego, se lee dispepsia, que quiere decir mala digestión. En el 2006, el Consenso Roma 3 se unió y definió dispepsia como la presencia de uno o más de los siguientes síntomas, que es plenitud postprandial, saciedad temprana, dolor epigástrico y pirosis gástrica en ausencia de explicación sistémica o orgánica, ya que se reduce la calidad de vida del paciente. Posteriormente, en el 2016, se volvió a reunir el consenso de Roma, ahora Roma 4, y se eliminó el término mala o molestia y se cambió por una definición que ahora es suficientemente severa para impactar las actividades cotidianas. Para la clasificación nos vamos a centrar en el consenso de Roma 4. Esto lo va a clasificar de acuerdo a la etiología. Vamos a tener las causas, vamos a tener como primero sin causa identificada, que son aquellos donde la causa no se identifica mediante pues métodos diagnósticos y se va a conocer como dispepsia funcional. A su vez, esta también se va a subdividir en síndrome de dolor epigástrico y síndrome de malestar postprandial. La otra causa de dispepsia va a ser la orgánica, sistémica y metabólicas, que pues van a ser identificadas por métodos diagnósticos. Siguiente. Las principales causas de dispepsia orgánica vamos a tenerlas en este diagrama, en donde la dispepsia funcional va a pertenecer al 47% y el resto va a ser eh, causa de dispepsia orgánica, en donde enfermedad ulcerosa péptida es el 10%, endoscopia negativa para enfermedad de reflujo 20%, esofagitis por reflujo 20%, esófago de Barrett el 2% y malignidad hace principalmente referencia a cáncer y va a pertenecer el 1%. Siguiente. Bueno, como les mencionaba, nos vamos a basar pues, principalmente en la clasificación Roma 4 para dispepsia funcional y lo clasifica en los síndromes que les había mencionado. Para ello va a existir pues una tabla con criterios, que es la que les estoy presentando. Eh, Inicialmente se va a determinar si el paciente tiene o no dispepsia. Esto sí cumple con criterio de plenitud postprandial molesta, saciedad temprana, dolor epigástrico molesto, ardor epigástrico molesto. En los últimos 3 meses, con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. En caso de que el paciente pues tenga alguno de estos criterios, también se tiene que subdividir ya sea en síndrome de angustia postprandial o síndrome de dolor epigástrico. Siguiente. Vamos a iniciar con los criterios de diagnóstico de síndrome de angustia postprandial. En este, pues debe de incluir uno o ambos de los siguientes criterios en al menos 3 días de la semana. Un criterio es plenitud postprandial molesta y saciedad temprana molesta. De igual manera va a ser 3 meses, en los últimos 3 meses con inicio de síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico.
También van a haber algunos criterios de apoyo, como la presencia de dolor o ardor epigástrico, vómito. El vómito pues justifica la consideración de otro trastorno. La acidez de estómago no es un síntoma dispéptico, pero a menudo puede pues coexistir con este mismo. Y los síntomas se alivian con la evacuación de heces o gases, generalmente no deben considerarse parte de la dispepsia. Siguiente. Eh, la otra, la otra categoría pues va a ser el síndrome de dolor epigástrico. De igual manera es cuando cumple uno o ambos de los siguientes pues, síntomas un día de la semana en comparación al otro que eran 3 días. Los criterios van a ser dolor epigástrico molesto y ardor epigástrico molesto, suficientemente grave como para pues afectar las actividades habituales. De igual manera va a tener algunos criterios de apoyo, como el dolor puede ser inducido por la ingestión de una comida, alivio por la ingestión de una comida o puede ocurrir durante el ayuno, que se presenta distensión epigástrica postprandial, eructos y náuseas, que los vómitos persisten, probablemente sugieren pues otro trastorno. El dolor no cumple con criterio de dolor biliar y los síntomas no se alivian con la evacuación de heces o gases, generalmente no deben considerarse parte de la dispepsia. En este caso, otros síntomas digestivos pueden coexistir con síndrome de dolor epigástrico. Siguiente. Siguiente, por favor. Antes de mencionar la fisiopatología, vamos a mencionar algunos factores de riesgo. En esto, pues principalmente van a ser, mm, bueno, se ha observado que afecta más a las mujeres, también a las personas que son fumadores, el uso de antiinflamatorios no esteroideos y personas que llegan a ser positivos al Helicobacter pylori. En cuanto a la fisiología, pues va a haber 4 alteraciones. Una de ellas, pues, es la alteración del vaciamiento gástrico, la alteración de la acomodación del fundus, hipersensibilidad duodenal a la distensión e hipersensibilidad gástrica, así como, pues ya lo había mencionado, personas que tengan o cursen con el Helicobacter pylori. En cuanto al Helicobacter pylori, se toman en cuenta como 3 causas o cosas que ocasiona, que una es la alteración de la secreción de ácido gástrico, inflamación persistente y activa de la mucosa gástrica y cambios postinfecciosos en mucosa gastroduodenal. Siguiente. Los síntomas y signos de alarma pues van a ser hemorragia gastrointestinal o anemia ferropénica inexplicable, así como también la pérdida de peso inexplicable, disfagia, odinofagia o vómito recurrente y masa epigástrica en el examen físico. En caso de que el paciente presente estos síntomas de alarma, se le va a realizar una endoscopia de manera urgente. En este caso les presento un esquema de la forma o de la manera en la que se va a realizar un diagnóstico del paciente que presente plenitud postprandial, recurrente, saciedad temprana, dolor o ardor epigástrico. Inicialmente se le va a realizar pues una historia y examen físico. En caso de que tenga signos de alarma, como les mencioné, a se va a realizar una endoscopia urgente con o sin biopsia. Lo de biopsia es principalmente para detectar si el paciente está cursando o no con el Helicobacter pylori. En caso de que no tenga normalidad identificada, no, mentira, en caso de que tenga una normalidad identificada, se va a diagnosticar con dispepsia funcional y posteriormente con los criterios de Roma 4 se va a subclasificar según el tipo de dispepsia funcional, ya sea de estrés postprandial, dolor epigástrico o en caso de que tenga ambas. Si el paciente
cuando se le realiza una endoscopía con biopsia, se determina que está cursando con un cuadro de Helicobacter pylori, se le va a brindar un tratamiento de erradicación, que es el que mencionó anteriormente mi compañero. Y si los síntomas resuelven, entonces se queda en el grupo de dispepsia asociada a Helicobacter pylori. En caso de que no, pues es una dispepsia funcional. Bien. El tratamiento principalmente va a ir dirigido a el paciente. Y en este caso se van a utilizar medicamentos que suprimen el ácido, como los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, pantoprazol o lansoprazol. Se utilizan principalmente estos tres medicamentos por la supresión de ácido, porque mantienen la supresión de ácido por más tiempo. También se brinda tratamiento con procinéticos, que como sabemos estos van a mejorar el vaciamiento gástrico, ya sean antagonistas de los receptores 5-HT4, como cisaprida, Cerot o Mosoprida, antagonistas de los receptores D2 y agonistas de los receptores de motilina. También se van a utilizar neuromoduladores como antidepresivos tricíclicos y antipsicóticos. Esto principalmente cuando hay alteraciones del vaciamiento gástrico, porque se ha observado en diferentes estudios que la ansiedad, la depresión y el miedo u otros estados, ya sean emocionales, inhiben el vaciamiento gástrico. Ajá, básicamente es eso, que inhiben el vaciamiento gástrico. Y medicamentos relajantes del fondo gástrico, como Tegaserot, que ocasiona una relajación gástrica y aceleración del vaciamiento, y Sumatriptan, que es un agonista selectivo de receptores 5-HT1D. También se le va a brindar, en caso de que se determine que el paciente tiene Helicobacter pylori, se indica tratamiento para erradicar, en ese caso claritromicina, amoxicilina y un inhibidor de la bomba de protones durante 10 a 14 días. También psicoterapia y en una lectura decía que también se pueden llegar a emplear otros medicamentos como aceite de pimienta, que esto va a mejorar el dolor y la calidad de vida, y el Rikushito, que esta básicamente es una preparación herbal que se utiliza en la medicina japonesa y mejora los síntomas gastrointestinales y psicológicos. Es todo.